programa de Tiempo de Tomas en esta radio, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Soy Tomás Hirsch y estoy aquí junto a Efren Osorio. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los auditores. Recordarle a los auditores, antes que todo, de que después de la pausa de las 20:30 abriremos los teléfonos y los auditores nos pueden llamar para observarnos, para proponernos, para criticarnos, para darnos su punto de vista o su parecer a los siguientes teléfonos. Anoten al 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580, 2977-1580 para participar. Tú estabas haciendo una pregunta. La pregunta era... ¿Cuál era la pregunta? A ver. Hicimos una pregunta por... Internet. Por Twitter. Vamos a instaurar este sistema. Ya la semana pasada lo hicimos. Hemos dado el Twitter tuyo y el mío. Lo vamos a repetir. Y la pregunta es, ¿le parece bien que Eleodoro Mate, después del escándalo que se ha producido, ¿no es cierto?, y ya sabemos la colusión, que siga presidiendo la CEP, el Centro de Estudios Públicos? No nos olvidemos que él es el presidente del Centro de Estudios Públicos, la papelera financia además del Centro de Estudios Públicos, aportaron entre 10 empresarios $100 millones, y ellos decidieron que él siga siendo el presidente del CEP. Entonces la pregunta es muy simple, puede haber gente que piensa una cosa, piensa otra cosa. ¿Está usted de acuerdo con que Eleodoro Mate siga presidiendo el CEP? Y pueden respondernos a los dos twitters, al mío que es @Tomás Hirsch, todo junto. Hirsch es complicado, HIRSCH, @Tomás Hirsch, o @Efren_Osorio. Sí. Así que ya llegó una primera respuesta, fíjate. Es que ya da lo mismo quién lo presida. El CEP deja clarito que, comillas, estudia, punto suspensivo, de doña Gloria Muñoz. Así que vamos a ver quién más va. Tú hablas de la confianza. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra confianza? No. Es con fe, tenerle fe al otro. Con fe. Con fe, de ahí viene, confianza. Y efectivamente, para mucha gente, yo diría que para nosotros no, nosotros somos unos desconfiados de todo lo que es el sistema hace mucho rato, pero para mucha gente ha ido perdiendo fe en distintas instituciones, autoridades y mundos que habían en la sociedad chilena tradicional. Nosotros los humanistas hace mucho rato que venimos denunciando que las cosas no son lo que parecen ser, que efectivamente cuando nos retiramos de la concertación, porque nosotros éramos fundadores de la concertación, cuando nos retiramos en el año 93, dijimos, acá lo que se está haciendo es traicionar el ideario original de la concertación y por tanto le perdimos fe a ese proyecto y nos salimos el año 93. Mucha gente nos acusó de que íbamos a perder puestos políticos, mucha gente como tú que estaban en distintos cargos en el gobierno renunciaron a esos cargos porque nos parecía sumamente importante dar una señal que después del tiempo nos pudiéramos mostrar que efectivamente nosotros no éramos parte de las componendas ni los negociados que estaban comenzando a hacerse ya el año 93. Entonces, en definitiva, la confianza tiene que ver con la fe que la gente pueda ponerle a las instituciones como el Congreso, como el Parlamento, la Presidencia de la República, las iglesias de todo tipo, las instituciones armadas, en fin. Y la verdad es que para nosotros vemos que hay una crisis de corrupción hace mucho rato. No es de ahora, no es con el fiscal Chaguán que esto se está produciendo, eso viene hace mucho rato. Y lo que ha pasado es que hay cambios en las miradas, hay cambios tecnológicos, hay cambios de que la gente empieza a asumir sus derechos y lo que antes parecía que era normal o que se podía ocultar durante mucho tiempo y muchos miraban para el lado, hoy día ya no lo es. Y en definitiva se está descubriendo algo que viene hace mucho rato, que está permeando las distintas instituciones y que a nuestro juicio debemos hacer las cosas de tal manera que iniciemos un nuevo ciclo, que iniciemos una nueva etapa en el país y que eso pasa por redistribuir el poder. Ese poder que ha sido capturado por el duopolio, entre otras cosas, y también por el poder económico de los grandes grupos empresariales, debe ser redistribuido porque la sociedad chilena ha cambiado y porque está exigiendo derechos y porque está exigiendo de alguna manera que las cosas se hagan de manera transparente, nada debajo de la mesa, ni echándole tierra debajo de la alfombra. Entonces yo creo que el tema de la confianza tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con crear la institucionalidad que nos permita confiar en las relaciones entre nosotros, y hoy día eso no hay nada. Lo que pasa es que además de esa institucionalidad que tú mencionas, y coincido, hay una cuestión de valores.
Este sistema, este modelo neoliberal, no es solo un modelo en lo económico, tiene que ver también con un modo de enfrentar el mundo, con un modo de estar en el mundo, que es un modo muy individualista, en el cual cada uno tiene que rascarse por la suya, de la desconfianza en el otro, de la competencia en vez de la complementación, en vez de la solidaridad. Son valores que han calado muy hondo y que hoy día están instalados en todos los ámbitos. La gente se mira con sospecha. Está la sensación de que la delincuencia crece por todos lados, aunque los números reflejan que no es así. Es una sensación generalizada. Se desconfía de nuestros países vecinos. Hay permanente desconfianza, y ya vamos a hablar seguramente hoy día del tema de peruanos, de bolivianos, también de argentinos. Permanentemente se lo está mirando. ¿No será que están preparando algo a nuestra espalda? Esa sensación ha calado muy hondo, y creo que le hace muy mal a un país, creo que le hace muy mal a una sociedad. Termina generando desconfianza incluso en los núcleos más cercanos, dentro de la familia, entre los compañeros de colegio, o de universidad o de trabajo. Por eso creo que esto se corrige, sí, con cierto cambio institucional, con ciertos cambios de modelo económico, pero también con otro modo de encarar la vida. Hay mucha gente que descubre y sabe que la solidaridad, el trabajo en conjunto con otros, son los que dan mejores resultados, el trabajo en equipo. Uno lo ve en los barrios, a veces cuando se organizan actividades, por ejemplo, para resolver un problema de salud de alguien, lo está viendo la gente Recoleta hoy día, ¿no es cierto?, con su farmacia popular comunal. Entonces, la experiencia muestra también que lo conjunto contribuye a mejorar nuestra calidad de vida. Es que yo creo que ahí está justamente el problema, porque lo que estamos viendo son las expresiones, a mi juicio, expresiones que tienen que ver con el capitalismo. Ni siquiera con el neoliberalismo, sino con el capitalismo que exacerba y que justamente se construye a partir de la desconfianza, se construye a partir de un darwinismo social, se construye a partir de la competitividad al extremo, se construye a partir del interés individual por sobre el interés colectivo. Entonces, a mi juicio, lo que estamos viviendo es una crisis de un modelo económico y social. Que los grandes láteres del capitalismo y el neoliberalismo, desde los años 80 con Milton Friedman a la cabeza, que hablaban del libre mercado y la competencia, han demostrado que en definitiva eso fue una falacia, de que acá en Chile nunca ha habido libre competencia, de que acá en Chile no hay igualdad de oportunidades, de que en definitiva el sistema neoliberal y el capitalismo más en general lleva justamente a la tricuñuela, lleva al cartel, lleva al abuso, lleva al robo, que en definitiva estos carteles lo que hicieron, lo que hacen es robarle a todos los chilenos. Entonces, unos pocos grupos económicos se ponen de acuerdo para estafarnos a todos. Y eso, a mi juicio, no tiene que ver con la buena o mala calidad de estos personajes, tiene que ver con una cuestión que es reflejo de un modelo que justamente está construido en base a la desconfianza, en base al lucro, en base a la avaricia finalmente, que es un valor, a propósito hablando de valores, que es un valor que las distintas religiones, ya saliendo de la esfera política, lo toman como pecado, lo toman como algo prohibido. Entonces, en definitiva, a mi juicio, dentro del capitalismo y en particular el sistema neoliberal, la avaricia está presente hasta los últimos poros. Y no es menor lo que está sucediendo en Chile, dado que Chile yo diría que es el país más neoliberal del mundo. Yo no he visto otro país más neoliberal. Alguien decía por ahí que éramos la Corea del Norte del neoliberalismo, y coincido absolutamente. Entonces, no es menor que en Chile, que ha llevado este modelo al extremo, efectivamente aparezcan años después las expresiones brutales de cómo ha sido construido este sistema en base al lucro, en base a la estafa, en base al engaño de todos los chilenos por unos pocos grupos económicos. Mira, basta mirar así rápidamente las noticias para ver por qué la gente obviamente pierde la confianza en sus autoridades. Así, leyendo rápido. Ex ministro Mañalich es expulsado del colegio médico por supuestas faltas a la ética. Estamos hablando de alguien que fue ministro de salud del gobierno de Piñera. Así es. Ahora lo expulsa el colegio médico por falta a la ética. Sigamos. Penta, el caso Penta. El fiscal Chaguán aclara que Noboa no se le impondrá pena de cárcel, ¿no es cierto? Sabemos que él recolectaba plata de las distintas empresas en forma totalmente ilegal, en forma totalmente prohibida por la ley, explícitamente prohibida por la ley, y entregaba esa plata a los distintos candidatos a diputados, senadores de la UDI. Pues bien, ya sabemos que no le va a pasar absolutamente nada.
Así, una cosa rapidita, si uno va mirando y se va topando por qué. Bueno, o nos dicen, mire, el señor Mate ya pidió perdón y el gobierno dice que es una buena señal y el gobierno claramente no quiere enemistarse con el señor Mate y el señor Mate sigue publicitando sus productos con la Teletón, ¿no es cierto? Auspicia la Teletón. Bueno, evidentemente eso va horadando cada vez más y va aumentando la sospecha a la gente. Es decir, la gente se siente al final, bueno, ¿quién de acá nos protege? Como para llamar al Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? Así que no me extraña que esto vaya calando muy hondo en la población. Ahora, la reacción de la gente al saber, por ejemplo, el precio de los remedios, de que un remedio habitual para un adulto mayor que cuesta 45.000 pesos, en realidad el valor a grandes volúmenes es 2.500 pesos, y así siguiendo, ha ido calando mucho la indignación. Ahora, curiosamente, si yo estoy haciendo un estudio, un repaso para hacer una columna, la mayoría de los ejecutivos, en realidad todos los ejecutivos vinculados a cuestiones extrañas como la Polar, los pollos, las farmacias y ahora el papel confort, todos esos grandes ejecutivos fueron premiados por sus pares. ¿Ah, sí? Han recibido distintos premios en distintas oportunidades por empresario exitoso, por gerente fabuloso, etcétera. Y curiosamente, cuando los descubren, todos miran para el lado. Pero hasta antes de ser descubierto la chiquiñuela, son mirados como personas tremendamente exitosas, como modelos a seguir. Y justamente lo que tiene que ver con lo que yo te decía. O sea, efectivamente es un modelo a seguir dentro de este modelo neoliberal que apunta justamente a eso, al individualismo extremo y al que el más grande se come al chico, y eso es de aplaudir. O sea, habría que ver a quiénes están premiando en este momento. Porque en 5 años más van a estar condenados. Para saber lo que va a pasar en unos años más. Que eso para mí es lo más dramático, saber que mientras estamos acá hablando, mientras estamos conversando, reflexionando, hay otros que siguen haciendo lo mismo. Uno a estas alturas tiene derecho a desconfiar, ya que estamos hablando del tema, y a decir, ¿y qué pasará en el mercado, digo yo, de las bebidas gaseosas? ¿Qué pasará en el mercado de la publicidad? ¿Qué pasará en el mercado de los detergentes? De las pastas de dientes, de las bencinas, en fin. En todos esos mercados que estoy diciendo hay oligopolios, es decir, unas pocas empresas que controlan totalmente el mercado. ¿Qué pasará en el mercado de los precios de celulares, de telefonía fija? Todo esto que está controlado hoy día por unos pocos, uno tiene derecho a sospechar que está pagando mucho más lo que debe, sobre todo cuando compara los precios de Chile con los de otros países, porque tú mencionas los medicamentos que deberían haber costado 2.000 pesos y nos estamos pagando 40.000. Pero si uno mira cuánto valen esos medicamentos en Argentina, en Perú, en Brasil, incluso en otros países, valen efectivamente alrededor de los 2.000, 6.000, 5.000 pesos. Es decir, 5 a 7 a 10 veces menos de lo que estamos pagando acá en Chile. Yo quiero volver a repetir la pregunta. Preguntamos específicamente si le parece bien lo de Mate, que siga en la SEP, pero uno puede ampliarle y decir, ¿le parece que ayuda a la confianza ese tipo de situaciones? ¿Siente usted confianza o ha perdido la confianza en las instituciones que hoy día están a cargo de este país? Y estamos invitando a responder en la segunda parte por teléfono, pero por ahora en nuestros twitters, en @TomásHirsch o en @Efren_Osorio. Ahí estamos recibiendo los comentarios, las respuestas que están haciendo. ¿Cómo se siente frente a la confianza en nuestro país? Recordarles que estamos en el programa Tiempo de Tomos, en la Radio Universidad de Chile, junto a Tomás Hirsch, y quien les habla es Efren Osorio, y que después de las 20-30 horas abriremos nuestros teléfonos para que la gente pueda opinar, pueda plantearnos sus inquietudes, para lo cual tienen que llamar al 2977-1579, 2977-1579, o al 2977-1580. Yo te quería llevar un poquito a otros temas que también te han tocado por el lío de la confianza y las desconfianzas. Vimos a un expresidente de la Democracia Cristiana haciendo algunas declaraciones que denotan también todo un problema de confianza o desconfianza. Él decía, por la misma puerta que entre el PRO a la nueva mayoría, sale la Democracia Cristiana. Pero no solo eso, hizo bastante otras declaraciones, amenazó al PS y al PPD diciéndole que si se unen, eso rompe completamente la Democracia Cristiana, es decir, va pauteando directamente a otros partidos de la nueva mayoría. Yo sé que el Partido Humanista, tú eres secretario general, no participa en la nueva mayoría, pero ¿cómo has visto todo ese fenómeno, lo que está pasando ahí? Sí, lo que pasa es que la nueva mayoría
encubre distintos tipos de intereses, distintos modelos de sociedad y distintos proyectos políticos. El poder ha logrado unirlos a pesar de las grandes diferencias que tienen. Y cuando había un liderazgo fuerte, y como era el de Michelle Bachelet hasta el mes de diciembre, enero del presente año, eso era posible y se soslayaba y era algo que pasaba piola, como dicen los lolos. Pero cuando ya no está el liderazgo, cuando es posible perder el poder, cuando está en disputa el poder, cuando hay una crisis de legitimidad y cuando sus propios partidos y sus propios liderazgos están en cuestión, empiezan las peleas entre ellos. Y efectivamente la democracia cristiana trata de imponer su modelo conservador, trata de imponer su modelo de sociedad que busca ser retardatario, que está mucho más cercano a una centro derecha que una centro izquierda. Y eso empieza a mostrarse con mucha fuerza. Lo que uno se pregunta es hasta cuándo los sectores progresistas de la nueva mayoría van a aguantar eso, porque en el fondo, más allá de los dirigentes, que yo sé que están amarrados, que tienen intereses, que tienen negocios juntos entre ellos, a mí me preocupa el pueblo concertacionista, el pueblo de la nueva mayoría, que es gente común y corriente, muchos de ellos muy valiosos, la dirigencia media, que en el fondo creen en su proyecto y cree que efectivamente se puede avanzar hacia una sociedad con mayor oportunidades, que deje atrás todo este tipo de intereses económicos que hemos hablado. Sin embargo, eso no se produce justamente por esta marra que hay entre las dirigencias, porque hay negocios entre medios, entre unos y otros, y porque a cambio de algo, entonces yo me quedo callado por acá. Entonces, ¿hasta cuándo las bases de la nueva mayoría van a seguir aguantando que los sectores conservadores, expresados ahora por la democracia cristiana, pero también sectores conservadores que están en el PPD y en el PS, de alguna manera tienen cooptado ese proyecto original de la concertación del año 80, que nunca fue capaz de llevar adelante, que incluía, entre otras cosas, una nueva constitución para Chile, que incluía, entre otras cosas, el fin de la AFP y el cambio por un nuevo modelo previsional, y tantas otras cosas más que se les fue olvidando, que lo fueron dejando de lado y que ya aparece como algo iluso. Entonces, de alguna manera, la democracia cristiana está tratando de imponer su visión y diciendo, bueno, si ustedes no nos aceptan, entonces esto se acaba. Sin la democracia cristiana no hay nueva mayoría, decía por ahí. Hay sus tensiones. Yo creo que el poder los va a mantener unidos por un tiempo más. Michelle Bachelet fue como un salvavidas. Y vamos a ver qué pasa con las municipales y con las próximas parlamentarias y presidenciales, pero yo creo que se está llegando a un momento de un ciclo en que viene necesariamente un reordenamiento político. La democracia cristiana en todo el mundo es un partido de centro-derecha. Yo creo que acá hay una singularidad que ha afectado mucho el proceso político-social, y que yo creo que es bueno que ya los sectores progresistas empiecen a exigir su proyecto, su ideario, y que no sea frenado por los sectores conservadores. Bueno, claramente acá en Chile también la democracia cristiana, al menos por quien está dirigida hoy día, es un partido de centro derecha, claramente. Me parece a mí que sigue junto al PS y el PP, tal como tú dices, porque es un muy buen negocio por ahora. Es decir, le es muy rentable desde el punto de vista de cargos políticos, participación en el gobierno, etcétera. Tiene la presidencia del Senado, en fin, ha tenido la presidencia de la Cámara de Diputados, en fin, logra por los acuerdos internos un porcentaje importante parlamentario que no necesariamente tienen que ver con la votación que podría obtener si fueran solos. Ahora, no deja llamarme la atención esta escalada de declaraciones de la democracia cristiana en el momento en que está además presionando para modificar o rechazar varios de los proyectos de ley que ha presentado el gobierno. No nos olvidemos que ha amenazado con rechazar el proyecto de gratuidad de la educación y que tiene tremendos intereses en el negocio de la educación, que está metida en grandes proyectos universitarios y sobre todo en cadenas de colegios. O sea, la DC y el negocio de la educación están bastante juntas. Pero lo mismo está pasando con el proyecto de ley en relación al aborto, donde la democracia cristiana ha puesto todo tipo de trabas para que en definitiva no se termine de legislar en torno a las tres causales. Es decir, los sectores más conservadores de la DC además son los que están poniendo palo en la rueda. La reforma laboral también, veamos cómo ahí también se está... Pero tiene eco, tiene hilos que llegan hacia el laguismo, tiene hilos que llegan hacia los sectores del PPD y del PS, hacia lo que se llama como el partido del orden, de alguna manera, que son los que están entrenzados en negocio. Entonces yo tengo la parcelita, dicen algunos, de la educación, no me la toquen, a cambio de, yo no te toco la parcelita que tú tienes con el tema de hospitalario y todo el negociado que hay ahí. Entonces, en definitiva,
la nueva mayoría es un conjunto de intereses económicos más que un proyecto transformador, más que un proyecto de país. Y ahí es donde yo apelo a la dirigencia de base, al pueblo de la nueva mayoría, que de alguna manera con mucha sinceridad están pensando y están creyendo en que están construyendo un proyecto transformador, que no es así. Sus grandes jerarcas, sus grandes dirigentes están efectivamente en otra dirección. Oye, al menos este es un país que tiene humor, ¿eh? Porque me pareció maravillosa esta publicidad de una empresa de telecomunicaciones nueva, de WOM, riéndose exactamente de lo que todo el país ha visto, del descaro del senador Pizarro, ¿no es cierto?, con lo que hizo en el terremoto, en que se encargó rápidamente de sacar una declaración por ahí mientras estaba en Chile, tomarse un par de fotitos con la presidenta y partir después raudamente al Mundial de Rugby, que no se lo quería perder por ningún motivo. Me están tuiteando aquí justo sobre eso, decía, hay que agradecerle a Walker. ¿Cómo sería el mundo sin la nueva mayoría, sin la democracia cristiana? ¿Cómo sería el mundo sin campeonato mundial de rugby en pleno terremoto? Me pone otra persona aquí. Y creo que tienen toda la razón. Por lo menos creo que el mejor castigo que se les puede dar es reír. Es mofarse de ellos, burlarse de ellos. En el fondo, yo diría que el enojo lo aumenta. Yo creo que acá hay que mofarse y eso los veja y eso los achica y los lleva a su justa dimensión. Oye, en la segunda parte vamos a hablar también con un parlamentario, pero de los buenos, de los que no andan de los jóvenes, de los jóvenes, de los que han estado participando permanentemente en el debate, que no son parte del club de políticos. No se han ido del país rápidamente para el campeonato de rugby, nada por el estilo. Está muy vinculado además con muchos temas actuales, tal como tú dices, de los jóvenes, pero también como representa el norte, bueno, tiene algo que decir respecto a lo que ha estado pasando con Perú, Bolivia, etcétera. Vamos a estar con Vlado Milosevic a la vuelta de esta breve pausa. Bueno, seguimos acá en Tiempo de Tomás junto a Tomás Hirsch en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hemos estado hablando de distintas situaciones con respecto al tema de la confianza y la credibilidad. Y hay un tema que tiene que ver con el tema fronterizo, que mucho nos gustaría conversarlo con alguien de la zona. Tenemos ahora al aire al diputado Milosevic. Vlado, ¿estás por ahí? Hola Efren, hola Tomás, ¿cómo están? Un gran saludo, Vlado. Vlado es diputado del distrito 1, ¿se dice o no, Vlado? 1. 1, Arica, Parinacota. Vlado, un gusto tenerte por acá y queremos partir la conversa, Vlado, con todo este tema polémico que hay con respecto a Perú, el Triángulo. ¿Cuál es la mirada tuya como diputado, que estás en contacto con la gente nuestra de Arica? ¿Tiene que ver esto con un problema superficial entre gobiernos? ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Hay mucho flujo entre Tacna y Arica? ¿Qué pasa ahí con toda la situación, Vlado? Súper. Bueno, yo creo que efectivamente hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es lo que hagan los gobiernos, las relaciones que tengan los gobiernos y que hemos visto, y en Arica hace mucho tiempo estamos bastante acostumbrados a que gobiernos populistas lamentablemente utilizan esto como algo de política interna. El presidente Humala está en un 10% de aprobación, probablemente tenga que ver con eso, este tipo de hostigamiento hoy día, pero eso no tiene nada que ver con el pueblo peruano, y en Arica a lo menos lo hemos visto de esa manera. Tacna siempre ha sido en general, no siempre, pero por lo menos en la última década, ha sido una ciudad bien promotora de la integración. Y el comercio y el paso fronterizo ha ayudado mucho a eso, ¿no? En el paso Chacayuta nosotros tenemos la mayor cantidad de pasos de todo Chile, digamos. Es el paso que tiene mayor tránsito. Y eso da cuenta de una integración cultural, económica también, y que en el fondo es el mejor bálsamo para que estos nacionalismos, estos chauvinismos no afloren. Sí. Lo hemos visto en Tacna, la mayoría de la gente, y así muestran las encuestas, los gremios lo han dicho, la sociedad civil lo ha dicho muchísimo, están en contra de que se utilice políticamente este tipo de temas, porque a ellos los afecta directamente también, ¿no? Entonces, yo creo que la relación entre los pueblos desde Arica se ve de manera súper distinta a como se ve en las capitales. Diputado Milosevic, estamos conversando junto a Tomás Hirsch. Hola, Vlado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, muy contento de tenerte. Oye, ¿se siente
la tensión en el día a día en Arica? Porque acá un poco los diarios te lo muestran y ponen nervioso, hay militares peruanos, se ven armas, te hablan de que Carabineros está ahí, que hay fotos. ¿Cómo se vive en lo cotidiano esta situación en Arica? No, yo te diría que definitivamente no se vive de la misma manera que se vive aquí en Santiago, o probablemente en Lima también. No se vive de la misma manera porque en general estamos acostumbrados a este tipo de cosas en el norte, no es algo, o sea, la sociedad no está en alerta, la población no... Claro, probablemente porque como está saliendo un poco más en los medios, hoy día el tema se conversa, pero no un tema que genere alarma en nadie, digamos. Todo el mundo sabe de que este tipo de cosas suelen suceder cada cierto tiempo. Más bien en Arica hay una preocupación distinta, de otro tipo. Dado que la integración con Perú y Bolivia es total, Sí. no nos preocupa tanto eso. Lo que nos preocupa, yo diría, es, y surge en este momento cuando empiezan este tipo de noticias, cuando está la noticia de La Haya, surge más bien una especie de amor no correspondido con Chile. Es decir, nosotros, una ciudad que se siente bien chilena, gracias a Dios ya no con esos nacionalismos estúpidos que tuvimos en los 80 y 90, pero se siente bastante chilena, pero siente que el país no tiene el mismo interés con respecto a la ciudad. Yo diría que ese es el sentimiento del ariqueño, si tú le preguntas a la gente en la calle, es Chile no nos pesca, no hay un real interés, versus lo que ha hecho Perú con Tacna, que lo ha fortalecido, que le ha dado crecimiento económico, demografía, lo han potenciado, ¿no? Tiene una política de fronteras vivas. La gente en Arica se pregunta lo contrario, ¿por qué en Chile, sí, en Arica no? Yo he percibido algo así cuando estaba en Arica y a uno le mencionan, mira, aquí ha habido plan Arica 1, Arica 2, Arica 3, industrialización de Arica, yo no sé, una cantidad de planes de todos los gobiernos que uno ha escuchado por tanto tiempo, pero en definitiva algo pasa que efectivamente el país como que no mirara a Arica en términos de la importancia que puede tener económica, geopolítica, en la relación con los países vecinos, como puerta de entrada a Chile. Algo pasa, que hay permanente promesa de planes y que no se concretan o no se llevan bien adelante. No sé cómo es la situación. No, efectivamente, yo creo que hay una herencia de la dictadura, ¿no? La herencia era básicamente mirar a Arica como una frontera militar, es decir, cuando en los 70 había problemas con Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, el dictador en Perú, y donde hubo una amenaza, algunos dicen real, de poder haber algún tipo de conflicto bélico, lo que hizo la política de Pinochet fue decir, la frontera real la vamos a poner en Camarones, en la quebrada de Camarones, es decir, Chile comienza en Iquique hacia el sur, y Arica va a ser más bien un campo de batalla, de posible batalla. Por tanto, no un lugar donde tengamos que poner mayor desarrollo en infraestructura, porque todo eso se va a perder en un escenario de guerra. Inmediatamente nos vamos a replegar a Iquique. Entonces, esa visión geopolítica propia de un dictador, de un militar, quedó incluso heredada en los gobiernos democráticos, y hemos visto que no se ha logrado cambiar esa manera de entender la frontera realmente. Y Arica siempre ha sido un lugar de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos conversando con el diputado Vlado Mirosevic junto a Tomás Hirsch en el programa Tiempo de Tomás. Vlado, dos cosillas. Uno, una propuesta que aparece acá vía Twitter de Fernando García Nava. Él dice, ¿cómo salir de la tontera del debate triángulo interno Perú-Chile? Y él dice, Parque Administración Binacional, sea un ejemplo para el mundo administrado por ambos países. Es una propuesta de Fernando García a través del Twitter. Eso por un lado. Y segundo, estábamos antes de comunicarnos contigo, estábamos hablando junto a Tomás acerca de las confianzas. Tú eres un diputado joven, todavía veinteañero me parece, ¿no? Sí, 28. Todavía con 28 años, que llegaste por primera vez al Parlamento y te encontraste con un Parlamento que seguramente te modificó tu mirada y queríamos conocer un poco cuál ha sido después de un año en el Parlamento, cuál es tu diagnóstico sobre el Parlamento. ¿Es posible confiar en este Parlamento? ¿Hay mañas que son anquilosadas? ¿Hay parlamentarios interesantes como el caso tuyo, el caso Gabriel? ¿Cómo ha sido tu vida en este Parlamento? Sí, yo primero no tenía tanta expectativa en términos de con lo que me iba a encontrar ahí, digamos. Yo creo que hay algunas cosas que se han confirmado y otras que no tanto. Unas que se han confirmado tienen que ver con la desconfianza hacia los partidos tradicionales, hacia las dos grandes coaliciones. Definitivamente las dos grandes coaliciones le hacen mal a Chile. Yo me he convencido de eso estando en el Congreso, porque tienen una relación de suma cero. Cuando les conviene y cuando no les conviene tienen una colusión para efectos de frenar la competencia, frenar la democracia,
Por ejemplo, recién hoy día estábamos discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior el voto chileno del extranjero, la ley orgánica. Recién hoy día, después de ¿cuántos años? O sea, es que verdaderamente hay un sector en la izquierda y en la derecha que ha querido limitar la democracia a propósito. Y me parece que en eso hay una confirmación total. O sea, hay colusión por una parte, y por otra parte hay negarse sal y el agua y no hay colaboración para los temas relevantes del país, ¿no? Hay mezquindad de ambas partes. Y creo que sí, creo que hay mucha gente que definitivamente hay que jubilar del Parlamento, pero no solamente un problema del Parlamento, yo creo que es un problema de los partidos políticos esencialmente, a quienes llevan de candidatos, ¿no? No necesitamos una ley que en el fondo, o sea, la necesitamos, que se pierda el escaño si hay irregularidades de financiamiento de las campañas, pero también aquí hay muchos partidos que sin necesidad de esa ley podrían haberle parado los carros a varios de sus candidatos y haberlos dejado afuera. Pero aquí hay gente que ha tenido sentencias y que está hoy día en el Congreso. Hay varios de ellos, de la UDI, en todas partes, hay ¿para qué decir en el PPD? Está lleno, ¿no? Entonces, me da la sensación de que los partidos no están jugando su rol, y esta crisis de confianza, ellos son muy responsables de esto. De hecho, impresiona cuando uno piensa que han pasado 25 años del término de la dictadura y cómo todavía se arrastra una cantidad impresionante de leyes y formas que vienen desde aquella época. Tú hablas de la democracia y efectivamente hoy día todavía los intendentes son designados por el poder central. Es decir, hay una mirada absolutamente, no sé si paternalista, incluso autoritaria, desde el centro, desde Santiago, hacia la región, y el intendente es una suerte de inspector del poder central en vez de ser un representante de la ciudadanía hacia el poder central. ¿Cómo ves tú ese tipo de temas, la posibilidad de elección democrática de intendente y otros mecanismos de participación democrática? No, lo que ha pasado en Chile es una vergüenza. Somos el único país del mundo de desarrollo medio alto que no elige democráticamente intendente. Toda América Latina lo elige, toda la OECD lo elige, y nosotros somos el peor alumno en este tema. Ahora, no es casual, porque cuando gana el bando conservador en Chile, en el fondo lo que hacen es concentrar el poder en Santiago, una pequeña oligarquía que es paternalista, pero sobre todo es autoritaria. Así es. Y aquí todavía no solamente está vivo Pinochet, está vivo Diego Portales y su continuador, que es Jaime Guzmán. Vlado. En el fondo con una idea de concentrar el poder y de limitar la democracia como se pueda. Vlado, tú decías que a Chile le hace mal el duopolio, a Chile le hace mal la nueva mayoría y la derecha. Tú eres diputado del Partido Liberal y presidente del Partido Liberal. Con Tomás acá tenemos un espacio justamente para las nuevas alternativas. Cuéntanos en qué está el Partido Liberal, qué es lo que es el Partido Liberal, a qué estaban aspirando, cómo ven, cuál es su proyecto en el corto y mediano plazo. Bueno, lo primero, nosotros queremos resignificar en Chile la palabra liberal, porque se ha mal utilizado y más bien los Chicago Boys han usurpado históricamente esa palabra. Nosotros lo que queremos revivir es la tradición de José Victorino Lastarrias, de Francisco Bilbao, del presidente Balmaceda, de Santa María, las leyes laicas. O sea, es un liberalismo reformista, un liberalismo laico profundamente, y un liberalismo que está en el centro, pero no tiene nada que ver con este centro conservador de la democracia cristiana y confesional, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con los reformistas del siglo XIX. Y eso es nuestra primera tarea, decir de que José Piñera, de que Vigi y compañía y Friedman no tienen nada de liberales, ellos son conservadores, o neoconservadores a lo menos, y neoliberales en lo económico solamente. Entonces estamos en una tarea también de reagrupar con ustedes, con los verdes, con el PRO, con todos los que podamos una tercera vía. Hay que armar en Chile, dado que las dos coaliciones grandes ya están agotadas completamente y le pueden cambiar el nombre y pueden poner un par de figuras más jóvenes, pero siguen siendo lo mismo. Lo que hay que hacer es armar una tercera vía amplia de partidos de centro izquierda y de izquierda juntos para poder enfrentar este duopolio y darle un poco más de alternativa al país para que la gente pueda elegir. Vlado, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por estar junto con nosotros. Realmente vamos a seguir llamándote porque hay mucho que decir y te queremos traer tanto lo que pasa en el Parlamento, y creo que tú eres una voz autorizada para contarnos un poco lo que está pasando por ahí. Así que gracias y seguimos en contacto en el futuro. Gracias, Vlado. Buenas noches. Súper, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Adiós. Bueno, estamos acá, seguimos en Tiempo de Tomas junto a Efren Osorio.
en Radio Universidad de Chile con los teléfonos abiertos. Hemos estado conversando con el diputado Vlado Mirosevic, él representa la ciudad de Arica, del Partido Liberal, y estamos acá con el 2977-1579, 2977-1580. Hemos tocado varios temas, el tema de la confianza, lo que pasa en el norte. ¿Cómo? A mí me complica, o sea, creo que están... a ver, por un lado está un Ollanta Humala que está jugando, que está ahí aprovechándose de un pedacito de territorio que quedó por ahí medio indefinido, aprovechándolo para llevar agua a su molino, tiene el 10% de apoyo, en fin, ese es Ollanta Humala. Pero por otro lado, tenemos acá a Chile que no se queda atrás, con gente como el diputado Tarut, que le sigue el juego en vez de alguna manera de hacerle el vacío, sigue el juego belicoso. Y por otro lado, recordemos que están haciendo todo lo que es los ejercicios militares en la frontera de Chile en un momento que es tremendamente inoportuno. Empezar a jugar con los soldaditos en la frontera cuando hay un Ollanta Humala o cuando hay problemas como con Bolivia, me parece que es algo que no corresponde, algo que le da más argumento a los cabezas calientes del otro lado de la frontera, que no le hace bien a la integración de los pueblos. Chile está, por distintas circunstancias, con una colonia de peruanos muy grande y ellos están haciendo un tremendo aporte en nuestro país, están complementándose con nosotros, y por otro lado también ariqueños van a estudiar a Bolivia, van a estudiar a Tacna, van a comerciar, van a atenderse en términos de enfermedades, dado que la salud en Chile es privatizada, se van a atender de una manera mucho más barata en Perú. Entonces hay una integración bastante grande que las señales que dan los gobiernos no contribuye a la hermandad de los pueblos, y eso me tiene muy preocupado. Vamos a ver qué dicen nuestros auditores. Tenemos a Roberto Martínez del Bosque. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Buenas Tomás, noches. y su colega. Les saludo y primero que nada felicitarles por su excelente programa y esta tribuna que le permiten al pueblo poder dar la voz. Respecto a lo que justamente hablaba el joven Vlado, nada más de acuerdo con él con respecto a resucitar, a revivir a esa resurrección del pensamiento intelectual liberal de Bilbao, de Letelier, de todos esos grandes pensadores que tenían cosas concretas, eran consecuentes, eran objetivos. Y lamentable lo que nos está pasando con este señor Mati y compañía, entonces todo esto nos va perjudicando, pero todavía, como se dijo, aún tenemos patria y podemos hacer algo y luchar, dar la pelea, ya, porque no para siempre les va a durar el poder a esos señores, obviamente. Así que les agradezco la oportunidad y muchas gracias y felicitarles y sigan adelante. Gracias a ti, Roberto, por tu comentario. Vamos a seguir recibiendo llamadas, por mientras también vamos a ir leyendo algunos tweets, porque quedamos de que invitar a la gente a escribir. Por ejemplo, Gustavo Jiménez nos dice: jajaja, ustedes son de los mismos. Si sabían por qué no lo dijeron con nombre, ahora son vírgenes y sin culpa. Hay gente que nos apoya, hay gente que no está de acuerdo, pero aquí somos democráticos y leemos todo. En todo caso, si hay algo que siempre hemos hecho los humanistas es dar los nombres, denunciar con nombre y apellido a quienes están involucrados en situaciones oscuras, situaciones de corrupción, y siempre, desde que estábamos en la concertación y cuando nos salimos, dimos los nombres y por algo nos salimos. Aquí hay otro tuit de Mario Valdés: el neoliberalismo y su cleptocracia no están ni ahí con lo regional. Mientras más se centre todo en urbe, mejor para ellos, claro que sí. Tenemos un llamado, y tenemos un llamado, vamos sí. al llamado. Emiliano de San Ramón, ¿qué tal, Emiliano? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo creo que ustedes le dan el palo al gato con el análisis del diagnóstico que hacen cada día lunes maravilloso, que nos informan, nos concientizan. Pero el problema fundamental es que la unidad de la izquierda y la conciencia de los problemas que hay andan como la mona en forma generalizada. Entonces es bueno que ustedes transformen su programa estupendo en un programa de acercamiento a los sectores populares y no solamente de los neoliberales o los liberales. El PRO se está yendo por el tacho con la falta de ética de Marco Enrique Jomlinani, que no conoció a su padre, que era un despreciador absoluto de la política tradicional. Yo lo conocí personalmente a Miguel y sé lo que pensaba. En cambio, Marco Enrique anda más perdido que la yegua al cura y se negocia con Soquimis y con Ponce Lerú y todo lo demás, lo que es una barbaridad. Miguel se revuelve en su tumba. Acerquémonos a los sectores populares, tengamos conciencia de que tenemos que unirnos todos, por favor. En la fecha, ¿cuántos candidatos de izquierda fueron? Es una barbaridad, es una aberración.
Muchas gracias. Gracias a ti, Emiliano. Un abrazo, Emiliano, muchas gracias. Bueno, claramente coincidimos, nosotros somos de los que hemos estado utilizando este programa permanentemente desde que lo iniciamos hace ya más de 1 año y medio para hacer todos los esfuerzos posibles en torno a la unidad de la izquierda política y social, a la construcción común. Hemos dicho que no nos gusta esto de una disparidad, una dispersión de candidaturas, y que vamos a hacer esfuerzo para que también en las próximas municipales y ojalá las parlamentarias podamos converger, pero no solo en torno a ciertos nombres, sino que sobre todo en torno a un proyecto, en torno a ciertas propuestas para Chile, en torno a los temas que nos parecen fundamentales, recuperar el cobre, terminar con la ley del agua o con la de pesca, que es un robo, descentralizar realmente el país, terminar con el sistema de FP, que es un desastre, tener salud y educación garantizada como derecho humano fundamental, un medio ambiente no contaminado, son y por sobre todo, por supuesto, y lo hemos dicho siempre, una nueva constitución a través de Asamblea Constituyente. ¿Tenemos una llamada? Sí, tenemos a Verónica de Estación Central. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, mira, cortito. Resulta que todo lo que ustedes dicen tiene una importancia insigne. Punto aparte, también sucede que los comentarios se los lleva el viento, porque no he escuchado nunca a nadie, menos a ustedes, que congreguen a todas las masas de trabajadores afectados por todo lo que ustedes han nombrado en este y en los anteriores programas. Entonces, no sacamos nada con patalear en el agua. Y lo otro, con muy buenas intenciones, a la señora Marielín Cabrera, que la he escuchado en la Radio Universidad de Santiago, ella explicaba, opinaba, que el Estado es el peor empleador. Yo no concuerdo con ella, porque lo que está intentando los conglomerados y afianzados con el TPP, que nadie lo analiza o son muy pocos los cabezudos que lo están analizando, el Estado no es un mal empleador. Por si fuera mal empleador no lo querrían eliminar como lo están haciendo con los tratados de libre comercio y con el TPP, el Transpacífico, que es horroroso, porque no está esclavizando hasta la forma de comunicarnos las personas que lo hacen vía Internet. Entonces, la señora Marielín Cabrera, que es profesora, que analice y quieren achicar el Estado de todas maneras. Esto no es casual, la huelga de registro civil, lo quieren entrar más adelante, porque lo quieren hacer desaparecer. Pues. Las máquinas de reemplazar a los seres humanos, las máquinas no hacen huelga, no piden licencia, no se embarazan, nada. Gracias por escucharme. Gracias, Verónica. Gracias. Sí, un par de cosas. Por este espacio han pasado Igualdad, han pasado la UNE, ha pasado la Izquierda Autónoma, ha pasado el Partido Poder, ha pasado las distintas expresiones alternativas al duopolio, porque hemos planteado un espacio que permita justamente el diálogo con aquellos que no estamos habitualmente en los medios de comunicación, en los pasquines, como el Mercurio o otros diarios. Entonces, en definitiva, hemos hecho de este espacio un espacio de diálogo apuntando a la articulación, así que, y por otro lado, fundamentalmente el tema de que el Estado es el peor empleador tiene que ver con el tema de que no está, ni el Estado cumple sus propias leyes que van dictando, se refería a eso. ¿Hay alguien más al teléfono? Sí, ahora te interrumpo yo, tenemos, me parece que a Aldo de Puente Alto le vamos a pedir muy cortito porque se nos está yendo el programa. Aldo. Ya, sí. Bueno, algo que sea. Decir y recontra asegurar que la democracia cristiana no es partido de centro, es de extrema derecha simplemente, que habrán personas que apuntan hacia los trabajadores, pero son las menos, son las excepciones. Los que manejan el poder, los que manejan la democracia cristiana desde antes del 70 son derechistas, ultraderechistas, y hoy día, todos los días, cualquier cosa que se haga o se pretenda hacer en favor de los trabajadores, los estudiantes, ahí están los Saldívar, ahí están los Walker, ahí están dele, y la vergüenza del señor que se fue al partido rápido, ni hablar. Y lo que quería decir rapidito para aprovechar el tiempo que tuve que esperar, que se hace más necesario que nunca la Asamblea Constituyente, y justamente estos grupos mafiosos que están metidos en todo, son los que se oponen a la Asamblea Constituyente, por algo será. Pero aquí yo quiero hacerle como que estará todo podrido. Quiero indicarle las 10 personas que forman la Teletón. Uno, nómbrenos 3 nomás, porque no alcanzamos. Claro, pero es que lo que desempeña cada uno. Dale. Mario Kreuzberg, director honorario, no hay problema. Presidente, Humberto Chin, médico urólogo de la Clínica de Las Condes, no habría problema. Y aquí viene la cuenta. Vicepresidente, Patricio Jotar, gerente general de la CCU. Tesorero, Alfredo Schonger, director de FASA.
de las farmacias Aldo, ahumadas. se nos fue el tiempo. Voy a tener que hacer lo que no hago nunca, pero tengo que agradecerte, pero nos están cortando. Pero te vamos a dejar como primera llamada para el próximo programa, ¿te parece bien? Sí, Ya, eso, pues. es importante saber los 10 directores que son puros comercios. Te dejamos por ahora porque se nos va el programa, nos quedan unos pocos, menos de un minuto, me dicen por acá. Yo simplemente quiero terminar también dando mi opinión sobre el triángulo terrestre, muy breve. Me parece de una torpeza total lo que ha hecho Perú. Efectivamente no se puede ir con militares, quedó evidenciado en la foto, ni menos si van armados. Hay protocolos que obligan a que se avise previamente para evitar efectivamente cualquier tipo de situación. Creo que esto responde, tal como decías tú, a un populismo barato de Ollanta Humala. Y erradas me parece también la respuesta chilena. Una vez más voy a terminar este programa con la palabra que hemos mencionado muchas veces: diálogo. Diálogo se necesita con Bolivia, diálogo con Perú, diálogo dentro de Chile, diálogo entre gobierno, diálogo con la ciudadanía, y una nueva constitución es un camino de diálogo. Nosotros dialogaremos el próximo lunes, por supuesto, con la Asamblea Constituyente, el mejor diálogo que puede haber en un país. Adiós, buenas noches, Tomás. Nos vemos el próximo lunes. Y un abrazo a todos los auditores. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!